Sean todos bienvenidos a este canal llamado Creatura, en el cual vamos a estar hablando de diversos temas. Así es, Pepe. La idea es invitarlos a pensar y repensar algunas cuestiones de vigencia y tratar de encarar otra mirada creativa de estos temas. Bueno, y en este primer programa vamos a estar hablando de la cultura. Sí, sí. La pregunta podría ser, Pepe, ¿qué es la cultura? Un poco partir de este tema, porque de la cultura oímos hablar continuamente y a veces se cree que todo es cultura, que no es cultura, es un término por ahí que se presta a múltiples significados y a cierta confusión o a cierta amplitud muy grande. A Estamos, ver, cuando decimos cultura, generalmente lo que estamos pensando sí, es, bueno, son todas aquellas actividades que hace el ser humano o cierta sociedad, en general, por ahí se puede llegar a pensar, pero lo importante quizás y un poco la idea de este programa vendría a ser hablar cuál es el origen de la palabra cultura o o de ese o qué significado tiene, ¿no? claro, hay ciertos conceptos o ciertas ideas, palabras que uno va empleando y a veces se pierde el significado o se pierde un poco la idea originaria. Me acuerdo en el secundario, alguna pregunta que nos hacíamos entre los compañeros era, bueno, ¿de dónde vendrá esta palabra? ¿O quién será el primero que mencionó por primera vez tal palabra y además de la palabra tal idea? Claro, siempre hay un inicio, se puede quizás ver, aprender de alguna manera en términos generales, bueno, viene de tal lado, viene de tal expresión, pero bueno, nunca es fácil o nunca vas a tener la certeza perfecta de saberlo, ¿no es cierto? Pero podemos dilucidarlo. Quizás eso es lo importante. Sí, digamos, el sentido originario del término cultura A ver. viene de una palabra en latín. Mm, Generalmente nuestro lenguaje tiene muchos términos, la mayoría, que provienen de lenguas antiguas, específicamente el griego y el latín. Cultura viene del verbo colo, que originariamente era cultivar. Cultivar Claro, la tierra, digamos. exactamente. Se asociaba con la agricultura, que en este sentido sería el cultivo del agri, del campo. O sea, agricultura sería el cultivo del campo. Entonces, etimológicamente, en su sentido originario, por lo menos en el sentido del latín, tenía que ver con una relación del hombre con la tierra. Y lo que me parece valioso de rescatar este sentido es la relación que el término cultura tiene con la tierra, con el medio natural. Y no sé si sabías, Pepe, pero eh, el tema de el sufijo, la última parte de la palabra cultura, termina en... El sufijo sería. De las dos partes, ¿no? El sufijo es la última. ¿En qué termina? En este sentido, cultura, ura, Ah, es el bien, sufijo. ahí se entiende. Y este sufijo se emplea como para dar la idea de proceso. Y vos fíjate que también está en natura, cultura y natura, porque ura tiene que ver con, dijimos, el proceso, Ajá. con una acción. Entonces, cultura sería ese proceso del cultivo. O sea que, a ver, para entenderlo un poco, vendría justamente referido a la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza. Claro, O si no entendí mal, ¿no? sí, el gran tema es la relación entre naturaleza y cultura. Ahora, ¿por qué no todo es solamente natura o naturaleza? Y acá viene la novedad de la cultura. ¿Por qué?
porque hay algo nuevo y distinto, algo que crea específicamente la intervención del hombre. Y ahí se emplea el término cultura como distinto del término natura. Es decir, naturaleza y cultura como dos ámbitos de la realidad. Ahora, volvemos a la idea de cultivar y Ajá, cultura. interesante esa idea, la verdad. ¿Por qué? Porque eh, un tema también muy actual es la relación del hombre contemporáneo, del hombre de nuestros días, de nuestra sociedad actual, con la naturaleza y cierta distancia. Uno dice, bueno, en el ámbito en el que nació la palabra cultura es hace 20 siglos. Bien, en el ámbito de una vida más bien campestre, más bien rural, en el ámbito del Imperio Romano, Ajá. incluso antes, ¿no? de la época de la República Romana, políticamente hablando, y uno imagina un modo de vida carente de todos los avances que tenemos tecnológicamente hoy, ¿no? O Digo, sea, hay un contexto bien específico donde viene esta palabra o la concepción. exacto, Digamos, exactamente. en la Roma de hace 2000 años, o la Grecia de hace 2000 años, con sus especificidades, por ejemplo, esto de que eran agricultores, de que no había, había todavía cierta conexión con la naturaleza, cierto desarrollo, y justamente creo que algo importante, que vos recién lo dijiste, este tema del proceso, del URA y cultura tiene esa parte en la palabra que hace referencia al proceso, Claro. como algo que incluso hoy en día un proceso o los procesos se entienden justamente como más bien algo industrializado, como Claro. algo que tiene un tiempo, como que está bien milimetrado, está bien medido todo, pero no como algo natural, algo que se da en el medio que se mueve el hombre. Lo veo un poco así. Sí, bueno, en ese sentido también eh, hay que analizar la cuestión de la cultura como un cultivo y con la imagen de una siembra. Porque vos Claro. fíjate, eh, en el ámbito de la naturaleza, en el ámbito vegetal, podemos decir, del cultivo, hay un cultivo natural que sucede sin la intervención humana. Bueno, hay una siembra natural en la cual el hombre no interviene, donde la natura sigue su proceso. O sea, cae la semilla de Ca- un fruto y y pasa, sigue su digamos. proceso, Ajá. ¿no? Sin de alguna manera esta tutela del humano, este cuidado, esta labor Claro, que claro, le sí, sí, emplea. sí. Bien, y está la siembra propiamente del humano, que es aquella que hace crecer propiamente la cultura, ya con la intervención del hombre. Ahora, vos fíjate que hay otro nexo en cultura muy interesante. A ver. La conexión que tiene la palabra cultura y culto. ¿Por qué? Para señalar Ajá. que, para señalar que es un modo de entender el quehacer del hombre asociado a la tierra y asociado a la divinidad. Y es muy importante repensar este origen de la palabra, porque nos conecta con la naturaleza y con la divinidad. Dos dimensiones que para el hombre de la antigüedad son fundamentales. Y que si nosotros no tratamos de eh, recordar este sentido original, lo perdemos Claro. en la interpretación actual. De hecho, el culto, a ver si no me equivoco, el culto no tenía que ver justamente con esto que venimos hablando de los procesos de siembra, de cosecha, tenía que ver mucho con la relación del hombre con Dios, ¿sí? Con algún ente superior, en el cual se le pedía que todo el proceso de la cosecha, siembra y cosecha, saliera bien. O sea, fuese fértil la tierra, que
que el pueblo, que la comunidad pudiera tener su alimento. En última instancia venía a ser eso, ¿no? Lo que entiendo. Sí, exacto. Las manifestaciones de la sociedad tenían que ver también con el rendir culto y hacer cultura. El rendir culto era Ah, la ofrenda, el homenaje a la divinidad, el reconocimiento y la gratitud. Y la cultura era este trabajo que se hace también para mejorar el medio ambiente y la vida, porque también este es otro sentido. ¿La cultura para qué estaría? En el ámbito en el que nace, es como que tiene que ver con aquello que hace el hombre como para completar la naturaleza. Y ahí importantísimo, está como importantísimo. este sentido de el mejorar, de complementar la naturaleza. ¿Viste que vos hablabas de algo de cultura, de la siembra y de culto? Sí, Bien, vos fijate que dijimos que la cultura ya es metafóricamente la siembra, el cultivar de la intervención humana. Pero el culto está asociado también con que hay una siembra que no es del ser humano. a ver, ¿cómo sería el tema ese? Claro, hay una siembra previa al humano. Porque nosotros nos podemos preguntar, ¿las semillas son creación del ser humano o son un producto fabricado por el ser humano? Claro, el ser humano utiliza la naturaleza, la modifica si querés, pero ya está dada la naturaleza. Bueno, esa es la idea también, ¿no? Está bien. Lo dado, la cultura también como nexo o como lo que me conecta y me hace recordar la dimensión de lo dado. ¿Dónde está lo dado? Y en esta siembra que precede a la siembra humana. Y en el ámbito de el hombre antiguo, el hombre que podemos decir de la cultura griega o romana, en el que surge esta concepción de cultura, allí la siembra primera, previa al hombre, es la siembra de la divinidad. Es decir, Pero ya tenían esa concepción las personas, la gente, el ser humano, ya la tenían al momento de plantear el culto entonces. claro, O sea, es decir, no es que ellos entendían que la naturaleza venía dada y por eso había que reconectarse o conectarse con esa divinidad. es que la pregunta continua es, los productos del hombre son del hombre, claramente, y los productos de la naturaleza, porque este es otro concepto fundamental entre la reflexión de la relación entre cultura y naturaleza y más bien de la reflexión sobre volver a poner sobre la mesa qué es cultura. Y en este sentido, por lo menos hacer un recorrido de cómo nació la cultura y rescatar y resignificar esta relación entre la tierra, podemos decir el medio de la naturaleza, y la divinidad presentes en el concepto de cultura, presentes en el culto y en la cultura. Y el culto es algo que va a hacer el ser humano, ¿no? Y esto abriría también otro campo de reflexión. ¿Hay un culto de la naturaleza solamente? Y uno podría decir, bueno, pero el ser humano también es parte de la naturaleza. Claro. Y ahí se abren, ¿no?, otras reflexiones en torno a la relación naturaleza y cultura. Pero antes de eso, todavía remarcar algunas cuestiones sobre el sentido religioso de la cultura, o por lo menos las conexiones que tiene en el momento en el que surge la expresión. Como vos decías, el tema del rendir homenaje, de la vida asociada a cultos, a las divinidades, tiene que ver también justamente con esta especie de reconocimiento de esa siembra divina que no fue la siembra humana. En este sentido, entonces, la cultura tiene que ver con ocuparse de la divinidad y ocuparse de la naturaleza. Claro, las dos, o sea, el ámbito en el que se está viviendo, desarrollando el ser humano,
pero reconociendo esa divinidad, ese ser superior bueno, que no se ve, pero se intuye que está. Pues se puede decir intuye de alguna manera, porque Sí, se lo sí, ve en lo creado, en claro. lo dado, entonces se entiende o se presupone que hay alguien o algo que dio esa naturaleza, que entregó al ser humano para que la pueda desarrollar y para que le pueda sacar provecho de alguna manera. Entonces la cultura es como justamente un quehacer del ser humano en esa naturaleza en la cual convive, pero además de la cual es parte. Claro, Sería, digamos, un poco. sí, y que también, por eso decimos, es el hombre un ser de la naturaleza, Claro. pero viene a hacer cultura y a hacer algo que no sería propio de la naturaleza. Y ahí es como que se abren unas reflexiones, porque uno podría decir, bueno, todo lo que hace el ser humano es de la naturaleza, pero no, porque si no estaría el ser humano, eso no estaría. Entonces ahí viene también la idea de lo que construye el ser humano, a diferencia de lo que es dado por la naturaleza. Y en la pregunta inicial, que vos me dijiste lo dado, Sí, es muy importante también volver a este tema de lo dado, porque en nuestra cultura, a diferencia de tiempo atrás, se ha perdido un poco lo dado. ¿Y por qué podría ser? Porque si la cultura tiene que ver con lo que construye el ser humano, en nuestro tiempo uno cae casi como en la sensación de que todo es construcción. claro, sí. No te pasa por ahí a veces que es una palabra que... Sí, la construcción social. O sea, un constructo de la mente humana, Claro. un poco. Y bueno, eh, si uno pone mucho el énfasis y el acento en todo lo que construye el humano en nuestra época de tecnología, de Sí, tantos logros que nos ayudan para el confort de vivir, esto parece ser que eh, opaca o de alguna manera distrae la consideración de que hay algo dado que no es construido o sea, hay por como una el ser humano. desconexión, se podría decir, Claro, como una... claro, que Bien. no está en el inicio de la palabra cultura. En el inicio de la palabra cultura hay una conexión, por lo menos en estas tres dimensiones de las que hablamos. La dimensión de una divinidad. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué no hay esa conexión con la divinidad? Y no hay una conexión tampoco con la naturaleza. En nuestro tiempo parece que eh, el avance tecnológico puede contribuir a una mayor desconexión con la divinidad y con la naturaleza. Sí, Entonces, totalmente, sí, sí. ¿qué es lo interesante de volver a la etimología de la palabra cultura? Bueno, volver a la idea de que el hombre de la cultura era el hombre que habitaba eh, y que vivía con la divinidad y con la naturaleza en un modo armónico o con la idea de completar, ¿no? De Sí, sí, agregarle algo. No sí, sí, sí. completar quizá la divinidad, pero sí si lo pensamos en el sentido de rendirle el culto debido, debido, Claro, ¿no? darle ese lugar, digamos. Sí, porque también este otro misterio antropológico del ser humano y de las poblaciones, como con la sensación de un deber agradecer o Claro. un deber rendir culto a la O sea, divinidad. estaba esa conciencia, ¿no? Claro, por supuesto. De esto, de la naturaleza en la cual No, se vivía, no era claro. algo que salía de la nada, sino que había algo Pero o además alguien. por este tema que decimos, ¿no? Hay algo que no hicimos nosotros los Claro, hombres. claro, claro. Y hoy parece que no. Te va a parecer algo medio tonto A quizá, ver. pero lo que pasa con el súper, incluso en los niños, Sí. ¿no? En el supermercado, la sensación de todos los productos que se le ofrecen es que salen del Sí, súper. vienen, están empaquetados, están ahí, no se Entonces, sabe el de dónde salen. alimento, ¿quién te lo Sí, da? claro. Hay una caja negra, no Que se importa, llama que se supermercado. llama supermercado, que te lo ponen en góndola, no importa el origen.
Y es verdad lo que vos decís, y esto un poco nos pasa, incluso nosotros como gente adulta, de esa desconexión, porque vos estás poniendo el ejemplo de los niños que van al supermercado no saben. El adulto sabe, en esta analogía, obviamente, cómo funciona el supermercado. Pero al final pasamos a ser una especie de niños a la hora de hablar de cuál es la realidad que nos rodea, la naturaleza y nuestra vida, ¿no es cierto? O sea, como que nos hemos aniñado al menos mentalmente, Sí, de nuestra razón. pero está muy bueno lo que decís del niño, porque el niño por ahí no se pregunta el proceso que hay detrás de los Claro, claro. productos. Pero también tenemos que decir que la palabra cultura tiene como su homólogo, su sentido equivalente en la cultura griega. En la cultura griega el término es paideia. Ahora, ¿qué es paideia y por ¿Qué qué es lo paideia? comento ¿Qué en sería? relación con lo del niño? ¿Qué tiene que ver esto con el Claro, niño? claro. Que paideia viene de pai o país, que es niño en griego. Ah, ¿en serio? Ahora, Para, país es niño. sí, en griego. Y entonces paideia, Paideia sería completándola un la poco. enseñanza del niño, Ah, mirá, la formación del niño. está. Y ahí, ¿cuál es el sentido griego? Tiene que ver también con el sentido que tomó después la palabra cultura del latín, pero también le agrega la referencia al niño como la formación del niño. Y podemos Está decir bien, que por está bien, qué bien. también la paideia trae la idea de niño. La palabra cultura en griego tiene que ver con la formación del niño. Porque es una formación que solamente queda en la instancia de la niñez. No, porque la paideia era la formación del griego en sentido continuo, ¿no? Claro, claro. La educación del ciudadano en el contexto de la polis, bueno, todo un tema también político, un contexto particular. Pero lo que podemos rescatar es que del niño, en el sentido de paideia, hay algo también importante que es la relación con el tiempo. A ver, hagamos suma ahí. ¿En qué sentido? En el sentido de que el niño todavía tiene medio como una inconsciencia del tiempo como fluido. O sea, el tiempo pasado, presente y futuro. Claro, si no es Cua- consciente Viste que el niño cuando se encapricha con algo, el papá le dice, no, no podemos comprar Sí, eso sí, sí. hoy, y el niño dice, uy, no, no, quiero hoy, quiero hoy. Sí, sí. Y está el capricho, ¿por qué? Porque el niño todavía no elabora mucho que hay un mañana o que se cobra a fin de mes, Claro, sí, entonces hay para que... el niño Es ya. claro, sí, es un ya, pero además es un permanente presente, Bueno, siendo un poco redundante. vos fíjate que esa idea de permanente presente está un poco asociada también con la paideia, como lo que conecta a una sensación medio intemporal. Y el quehacer de Claro. la paideia es un quehacer que tiene que ver con cierta intemporalidad, porque fíjense, paideia y cultura sería el quehacer del hombre más relacionado con la divinidad. ¿Eso cómo sería en ese caso? En ese caso sería Porque como un para quehacer. repasar un poquito y retomar de vuelta en esto. En principio, cultura vendría a ser esa relación del hombre con la naturaleza, en el cual media un proceso de procesos naturales y el hombre trabajando esa naturaleza. Y ahora vamos a otra concepción de un poco de cultura, ¿no es cierto? Si bien hablamos un La, poquito de la divinidad, hablamos un poquito de que, bueno, hay un culto, o estaba el culto en un primer momento, pero entonces ya los griegos tienen otra concepción de lo que es cultura. muy relacionada, pero que deriva de otro término de paideia Sí. y que le aporta esta relación al niño y a la Ah, formación del bien. niño. Las dos se pueden relacionar, pero el sentido griego que le aporta esta cuestión de la niñez asociada también como una etapa de la vida que tiene otro tiempo o la que se asocia un poco con las instancias de esa sensación de atemporalidad.
Pero ¿por qué también? Y porque es la conexión con las instancias de la divinidad también. La paideia, la cultura griega, tiene que ver con el cultivo de aquellas expresiones, de aquellos cultos, de aquellos eventos que se relacionan con la divinidad y con la sociedad misma. Ah, bien, bien. ¿Sí? Desde este enfoque de volver como a un tiempo primigenio. Se dice que entre los griegos el tiempo es como cíclico. Entonces, hay como otra consideración también del tiempo. Y en el culto, el tiempo también parece que abre otra instancia, ¿no? Se Claro, ya abre otra deja de ser la instancia. limitación del tiempo humano, Por lo o menos de una una... generación pasa a ser algo Claro, que permanente. el tiempo no para, ya lo dice la canción y Sí, demás, sí, sí. pero la sensación pareciera ser como que es el intento de conectar como una dimensión atemporal. Claro, con la eternidad. Exactamente. Para decirlo de alguna manera. Bueno, el tema de la eternidad es un gran tema en el hombre. Sí, un dilema. Es todo un dilema y todo un desarrollo de la eternidad. Y más si recordamos que ya la filosofía griega había hablado de una posibilidad de la eternidad del alma. Entonces todos estos enfoques y estos modos de entender también la vida y las expresiones nos vienen bien para adoptar eh, nuevas ideas a la hora de pensar la cultura. Claro. O sea, ya deja de ser solamente una cuestión de esa relación del hombre con la naturaleza y rindiéndole culto a lo desconocido y ya se empieza a ver al propio hombre, el ser humano, como alguien que tiene un alma que es eterna o que es, digamos, en ese sentido, como que se le agrega esa faceta. Claro, y en diferentes consideraciones del alma, ¿no? Porque sabemos que va a haber distintas creencias. Sí, sí, Pero lo cierto es que se puede mejor entender cómo el hombre de la cultura era el hombre claramente conectado con la divinidad y la naturaleza, porque era un hombre que vivía mucho más cercano a la pregunta de lo dado, a la conciencia de que hay una instancia anterior claro, a lo hecho, a lo fabricado por el ser humano. Cuando decíamos del niño y el supermercado, todo se fabrica ahí. Y si la comida, la vestimenta, los vehículos, los medios de entretenimiento se fabrican en el supermercado, todo es fabricado al fin y al cabo. claro. Todo es una construcción del Todo es una hombre, construcción del que además hombre. tiene esta faceta más bien económica, como Claro, que todo se reduce en ese tipo de pensamiento. exactamente. Pero en realidad es algo mucho más amplio. Claro, ahora, esto mucho más amplio obstaculiza el contacto con la instancia de quien dio lo que ha sido dado, la naturaleza al fin y al cabo, Claro, quién claro, fue sí, sí, autor, si es obviamente. que hay autor, obstaculiza esa pregunta. Y después también obstaculiza un poco la conciencia de que los productos del supermercado, digo supermercado por decir Sí, algo, ¿no? sí, el Pero ejemplo digo dado. en el comercio y en esta manera del mercado, que uno ve los productos y, y no está en contacto con el surgimiento, con Claro, de con el dónde viene, con origen, el origen. que hay todo justamente, como decimos, un proceso Eso de también producción y demás. corta Sí, sí. la O instancia de dar con la naturaleza, ¿no? sea, claro, sí, Entonces, sí. de alguna manera, hoy hablamos de cultura, pero fíjate que esto es lo interesante, se redujo a ser el quehacer del ser humano. Y simplemente ya todo es cultura, eh, lo que hace el ser humano. O Sí, sea, sí. quiero decir, todo es Sí, sí, sí. cultura porque todo es hecho por el ser humano, todo es construido. Digamos, es una cuestión artificial más bien. Una Exactamente, cuestión casi como sinónimo de lo de lo artificial. artificial. Entonces la pregunta que viene es, che, pero ¿la cultura es sinónimo de artificial? Bueno, de hecho, por eso se habla en alguna.
bueno, la industria cultural vendría a ser eso, como hay una industria, hay procesos preestablecidos, bien establecidos, que generan algo o generan elementos que pueden llegar a insertarse de alguna manera en la cultura. Claro, O pero son cultura, cultural. sí, pero porque ahí obviamente la palabra cultura actualmente tiene varios sentidos y ahí está más aplicada como a cierto entretenimiento Claro, incluso, sí, ¿no? sí, sí. Pero ¿con qué tenía que ver la expresión cultura general? Y así como está el culto religioso de el rendir homenaje a la divinidad, la Claro. manifestación, ritual, también está la palabra culto como un adjetivo. ¿Quién era el culto? Ah, bien ahí. La persona culta. Bueno, generalmente se asociaba con las personas que tenían cierto saber de las áreas humanísticas. ¿Por Una qué? persona con conocimiento en ciertos determinados temas, Claro, ese tenía es el cultura culto. general. Tenía cultura, o sea, sabía de ciencia, sabía de arte, de filosofía, de religión, de política, porque esas manifestaciones estaban vistas como las manifestaciones principales que representaban la cultura, porque el cultivo espiritual, Ujú, el cultivo de la parte, si se quiere, intelectual, claro. era eso, más bien, ¿no? Lo que surgía del Claro, saber. ese conocimiento. Tener el Exactamente, conocimiento. O sea, exactamente. una Eso cuestión era más más bien. relacionado después, Está bien. hace pocos años, lo que se entendía por un hombre culto. Claro. Y vos fijate, tenía que ver con el cultivar algo que no es la tierra, pero que está en armonía o en relación. Y era cultivar la dimensión La espiritual. espiritual, mental. Por eso esto viniendo de lo que estábamos hablando de los griegos, los romanos, Claro, la claro, cultura greco-romana claro, o el conocimiento exactamente. greco-romano que le da esta faceta, ¿no? Con los dos sentidos grecorromanos, ¿no? Claro, El sentido de paideia greco, griego, alimentación. y el sentido de cultura romano del latín. Ah, bien. En esa consideración de conjunto es que se entiende mejor esa complejidad que significaba cultura. Y al presente, Claro. fíjate cómo se fue reduciendo a simplemente ser sinónimo de lo artificial en algunos casos. Incluso, ya te digo, olvidando que no hace muchos años una persona culta tenía que ver con qué también, con una persona formada. Y ahí Ah, volvemos al bien. término de paideia, que Sí, era sí, sí. formación del niño. O sea que hay muchas concepciones de cultura. No hay una sola forma de ser culto o de hacer cultura, digamos. No, no, Eso es lo importante, ¿no? más hoy. Claro, Pero ¿qué es lo que nosotros quisiéramos invitar a repensar? ¿De dónde viene su sentido sí, el original origen. para mejor entender cómo nació y qué Sí, significaba sí, sí. la cultura, ¿no? Y un poco retomarlo y reentender la cultura, Claro, porque exactamente. justamente tenemos tanto ruido de qué es la cultura, de que son cuestiones fabricadas, constructos sociales o demás, y no, entender que hay un origen distinto que nos propone o nos invita a pensar, bueno, cuál es el sentido también de la cultura, ¿no? Y además por otra cuestión que se da en la actualidad. Eh, si la cultura es solamente lo artificial, bueno, ¿y qué pasa con la cultura que puede ir contra lo humano y la cultura que puede ir contra lo natural y la cultura que puede ir contra la divinidad? ¿Sería pensable una cultura contra estas tres dimensiones en el hombre antiguo? ¿En el hombre en el que nace Y eso que denominábamos cultura? para pensar, no sé. Claro, O sea, me parece que porque lo uno, artificial que hace el ser claro, humano ya sabemos que puede ir contra el medio natural, sí, tal cual. ¿no? Hasta secarlo, tenemos esa Tenemos la capacidad. capacidad de ir contra ese medio Más en natural. una época O donde, contra bueno, nosotros mismos, como decís exactamente, vos, exactamente. contra la Contra humanidad, lo contra humano el puede ir humano. contra lo humano. Y Fue seguir consignándoselo cultura. Ahí está la pregunta. porque artificialmente es el cuchillo con el que yo Sí, asesino a cualquiera. Es un producto cultural, claro, correcto, pero
está empleado en un sentido quizá no cultural, porque el artefacto sí es algo de la cultura, pero la cultura tiene que ver con algo también superior, que es el empleo del artefacto. Si hay una intencionalidad de ese artefacto como para atentar contra el medio de la tierra natural, como para atentar contra el medio de la divinidad, por lo menos en el ámbito grecorromano, es difícil de conciliar. Claro. Quizás lo de atentar con la divinidad sería simplemente un delirio, porque así lo demuestran las tragedias, ¿no? Es imposible que el humano atente, atente Acabe con la Claro, por lo divinidad, menos claro. acabe, le Sí, puede sí, sí. generar alguna problemática, pero eh, es un ser inferior, justamente, por lo menos entendiéndolo de este modo, que es un ser que no puso la naturaleza, Claro. es una fuerza superior, así ha sido entendida. Bueno, en este sentido, también la cultura puede ir contra el ser humano. Esto que yo construyo puede ser algo que lo haga con la intencionalidad de la destrucción, toda vez que la cultura es la formación para la mejora, para, usando la metáfora del cultivar, que el árbol crezca, Claro. madure y dé Que fruto. dé fruto y sea para provecho justamente de la sociedad, La paideia es del ser para que el humano. ciudadano desarrolle esas virtualidades. Porque acá hay otra cosa muy simple para entender. Eh, Podríamos preguntarnos, ¿y por qué la necesidad de la cultura? Que sería preguntarnos por qué la necesidad de la educación. Y ya lo dice la psicología básica, el animal actúa por instinto. Ujú. Muchas veces yo pregunto, ¿no? ¿Un perro se puede perder como perro? A ver. ¿Cómo Para, sería por lo eso? menos el planteo ese. El perro, ¿no? Vamos a poner una perra mía Sí, que sí, está sí. acá cerca, la perra mía. Mía puede decir en algún momento, uy, que me estoy perdiendo como perra. No estoy siendo una buena Ah, perra. está bien, que no responda a su naturaleza. Exactamente. Ah, bien. Tiene que ver con eso. Está bien, claro. Parece que el animal no puede no responder a su naturaleza. Y No. volvemos, actúa por instinto. O sea, el instinto es lo que Lo la determina, determina. Ahí ¿no? está, lo determina. Al reino animal, Le obliga, y el reino viendo. vegetal, no el instinto, pero también su constitución natural, también lo Sí, determina. La sí, sí. planta Los tiene distintos tiene un procesos que tiene, sí, sí, caminito. ya está marcado, ya está predefinido. Ahora, En cambio, el hombre tiene algo llamado voluntad propia, o bueno, el tan aclamado, y bueno, es todo un tema todo un aparte, tema, el libre albedrío, todo ese tema. pero sin desarrollar demasiado eso, Sí, el hombre sí es un ser viviente que se puede perder como hombre. Hay mucha diferencia sí, entre un por caso y supuesto. otro, ¿no? Es decir, nosotros decimos, parece que se está perdiendo como humano, se está deshumanizando. Deshumanizando, buena Y palabra porque eso. la idea tiene que ver con que quizás, metafóricamente, y es una planta que no está madurando, que no está desarrollando sus virtualidades. La virtualidad sería eso que está dentro de sí, pero que necesita formarse, Ujú. cultivarse. Si hubiera nacido animal, no necesitaba. Y no, ya tiene todo predeterminado, predefinido. El ser humano Ahora, necesita necesita esa instancia, ese momento, justamente de la educación, de esta exactamente, paideia, de esta exactamente, transmisión quizás exactamente. Porque no de los nació demás. animal ni planta. Claro, Ahora, muchas veces decimos, uy, hubiese sido más fácil nacer animal o planta. situaciones sí. Hubiéramos zafado de este trabajo, porque también es una labor. ¿Sí? El cultivar es una labor, Ajá. pero una labor que es en tanto humano es necesaria si me quiero mejorar. Y esa es la sed y el impulso que está detrás del sentido de cultura al modo que lo estamos tratando, al modo de la herencia greco-romana.
cultura como vehículo del mejor vivir. Claro, sí, sí. Ya decía Sócrates, ¿no? Entre los griegos, una vida sin examen, sin estudios, sin formación, es indigna de ser vivida por el hombre, ¿no? Ese gran filósofo griego de la O sea, antigüedad. ya ponían esa vara Claro, alta de decir, claro. hay que Sin desarrollarse examen, sin formación, es mentalmente, indigna de físicamente. ser vivida por el hombre. ¿Y por qué? Y porque quizás no se llega a las virtualidades para las que estamos hechos, Claro. ¿no? Es como que hay una riqueza a conquistar. Tenemos ese potencial, como se dice, ¿no? Bueno, todos tenemos un potencial que hay que alcanzar. El En, potencial de la humanidad, del ser humano, es desarrollar justamente, se lo ha visto una cuestión histórica, la cultura, claro, o una de, de las potencias. pero una de las preguntas que destacan en el ámbito de la cultura y del sentido actual es justamente esto. Si todo es cultura, nada es cultura. Por lo menos se pierde el sentido que vemos en el término que aspiraba a un mejoramiento de lo humano. De ahí está. En armonía con las dimensiones también reales que ese hombre eh, reconocía, la de la divinidad y la de la naturaleza. Claro. Entonces, hoy por hoy, la pregunta, Pepe, interesante, en, en una actualidad de guerras internacionales, de, bueno, una contaminación creciente, un descuido por el otro, casi por el medio en el que vivo, un gran Sí, sí, sí. individualismo. Digo, entonces el tema sería, bueno, ¿y qué pasa? ¿La cultura, como el quehacer del ser humano, también puede ser lo que atente contra el humano mismo, contra el medio natural? Porque es un Claro, porque hay que sentido, hacer es que pueden llegar a, nos permiten llegar a eso, ¿no? claro, Entonces eso se puede considerar claro, cultura. claro, Digamos, sería la pregunta claro, un poco, ¿no? exactamente, Decir, bueno, podemos considerar cultura lo que daña, claro, nos daña o daña a nuestro entorno, a la naturaleza. exactamente. Está, es interesante la pregunta Porque esa. pierde el sentido de aquello que contribuye a la paideia, Claro, a la claro. formación y al mejoramiento Cultivo, del hombre. el cultivo del hombre, justamente, como algo que crece, como Para algo seguir en que... esta Sí, metáfora, el fumigador claro. que trae esa y los, y los químicos tóxicos es cultura, ¿no? En la metáfora, ¿no? Sí, sí, sí. Porque un quehacer del ser humano es, claramente, pero ¿y el fumigador de las dimensiones espirituales? Porque también ese es otro capítulo, ¿no? Si también se Bueno, puede está llamada, fumigar, mirá qué nombre que tiene, ¿no? Está la llamada cultura de la muerte. bueno, ¿Existe una cultura de la bueno, muerte? bueno. O sea, Puede, ¿no sería un contrasentido? claro, por eso, bueno. En el sentido grecorromano o originario que estamos planteando, y bueno, yo creo que está claro que sí. Y entonces una buena iniciativa es recordar que a veces las palabras nacen en contextos que Claro, el claro. tiempo después va desprendiendo su significado y por ahí distorsionando. Entonces queda la palabra, pero ya con un significado nuevo. Ujú. Quizás a veces mejor, quizás a veces peor, quizás a veces más desarrollado, pero quizás a veces incompleto, Claro. con partes amputadas Queda la cáscara, pero el interior y que desembocan puede directamente en una hasta a veces, distorsión, en una claro, distorsión. exactamente. Eso. En- Desvirtúa lo que es el origen de esa palabra o de esa expresión, digamos, lo que, el significado. Que lo que queremos hacer en este programa es hablar un poco del significado de lo que es cultura, pero un significado no solamente de diccionario, sino un significado desde el origen, desde la etimología de la palabra, ¿no es cierto? Porque cultura, para hablar de cultura tenemos un montón de facetas, un montón de aristas de la cual tratar, pero nos parecía importante y nos parece importante, primero que nada, entender el origen, entender
cómo el ser humano consideró desde un primer momento como ser humano lo que es la cultura. Que después le dio nombre, porque primero fue y después le dio nombre, Claro, además. también, obviamente, por lo menos mencionar que actualmente cultura se suele interpretar como aquella manifestación de alguna población, Claro, de algún grupo humano, y muy relacionada quizá con los productos artísticos, claro, ¿no? claro. Está muy difundido también ese sentido, con lo O sea, que está muy sería el acotado. folclore. Está muy, Claro, pero claro, algo. sería una Sí, sí, sí. dimensión de la Una cultura dimensión, claro. y ya folclore Que es no es que todo, no sea, sino que no solamente es eso. claro, Eso es exactamente, lo importante exactamente. señalar, Y ¿no? por ahí se desconecta de todo lo que implicaba en el sentido del Claro, surgimiento, sí, sí. de a lo que se designaba. Está más enfocado a eso. Pero, y que eso sería para hablar como en un capítulo aparte, Sí, sí, todo, sí. la Creo cultura en ese que. sentido más bien de manifestaciones artísticas y relacionada con el folclore, otro Sí. concepto, ¿no? Otra Eh, palabra como con su peso sí, propio, sí, ¿no? Sí, sí. que si no mal recuerdo ya es una palabra que viene más bien del alemán, el folclore. Ajá. Que Bien, tiene que ver quizás, pero ya es pero claro, otra. ya abocado a Bien, bien, otro bien. enfoque. Y también decir que incluso actualmente nosotros hemos eh, dado una perspectiva de la cultura tratando de ver un poco el surgimiento, pero también en la actualidad eh, hay miradas de la relación entre cultura y naturaleza dispares, Sí, por supuesto. contradictorias entre sí. Sí, sí. Vos fijate que una corriente llegó a entender la cultura como contraria, contrapuesta a la naturaleza. Dice, Ah, mirá. cultura será lo que se opone a la naturaleza. Vos fijate qué sentido tan contrario y distante del sentido que estábamos trabajando Claro, de esa grecorromano. etimología y demás, esa descripción. Opone, es decir, O ¿qué sea pasa si que la lo artificial. cultura, lo Sería algo así como artificial lo y artificial. encima como negativo, Ah, encima negativo además, claro. O sea, no solamente es artificial, contrapuesto sino. eh, y, y peligroso para la naturaleza? Claro. Una línea interpretativa, ¿no? Otra línea dirá, bueno, la cultura es lo superior a la naturaleza, ¿no? Es algo superior. Otra línea dirá que la cultura es el desarrollo de la naturaleza. Y ahí me parece que Bien. esta sería la línea más cercana al sentido original Ah, lo que estamos greco-romano, hablando, ¿no? esto, sí, sí. La cultura como el desarrollo de la naturaleza y en armonía, ¿no? Con la naturaleza, el desarrollo. Es como si el hombre viniera a dar las condiciones de posibilidad de ese desarrollo Ujú. natural, ¿no? Como que le va dando un Colabora. sentido a Claro, esa claro, naturaleza, ¿no? claro, Como que tiene claro, un fin mismo que el exactamente, hombre lo va desarrollando, exactamente. justamente, sí. Y hay otro sentido parecido a la naturaleza contrapuesta con la cultura, que es la cultura como obstáculo del desarrollo espontáneo de la naturaleza. Quizá no tan Ajá. contrapuesto, pero con menos condimento bélico, si se quiere, con menos condimento así negativo, pero sí que obstaculiza, ¿no? Por ejemplo, que sería en ese sentido obstáculo, o sea, la naturaleza se desarrolla igual, pero ya no libremente como la concepción esta que Claro, mencionaste recién, claro. sino como Sí, algo como una intervención humana que que viene la va a desviando un poco, como que la obstaculizar va... el desarrollo natural, eh, que también vemos que es cierto. Es decir, el tema es Claro, que ver que hay un quehacer humano que viene a obstaculizar la naturaleza, incluso la naturaleza, digo, misma del ser humano. Habría que ver qué entendemos bien por aquello. claro, porque eso, como somos parte Claro, de esa naturaleza, una cultura que puede obstaculizar eso y una cultura que puede tratar a planificar el desarrollo de esa naturaleza. Entonces son como dos decisiones distintas, ¿no?
Lo Ajá. que estamos viendo es que seguramente estas cuatro miradas sobre la cultura tienen su cuota de verdad, tienen su cuota de importancia e implicancia real. Lo que pasa es que hay que ver, allí ya habría que analizar bien un poco más extendido qué se entendería por naturaleza y volver al sentido original, ¿no? Y en el sentido original greco-romano podemos decir que la que más se asociaba a la cultura era la que considera que la cultura es un desarrollo de la Desarrollo, naturaleza, claro. mejorador de las condiciones de maduración. Y ver que aquella mirada que dice que la cultura puede obstaculizar la espontaneidad de la naturaleza, bueno, también se me ocurre un poco el mito del buen salvaje, ¿no? Que está en la figura de Tarzán, Ajá. esa consideración de que el ser humano en el ambiente natural viviría de la mejor manera y todo lo que ha construido las escuelas, las instituciones, vinieron a obstaculizar ese Tarzán que Claro. podría haber sido su mejor versión de sí si lo hubieran dejado en la naturaleza y no le hubieran puesto el obstáculo que fue Sí, la cultura, el el producto de la cultura. desarrollo. Toda una línea para revisar, Lo que pasa es analizar. que, sí, obviamente. Este, Lo que mucho. pasa es que si uno se pone a pensar, eh, si Perdón, bien es una modificación de la naturaleza del hombre, porque lo hace de la inteligencia, o sea, de ahí de donde el ser humano se da cuenta de que tiene lo natural y que puede modificarlo o puede desarrollar junto a la naturaleza su propia naturaleza, justamente a eso voy, a eso quiero enfocar que si bien la modifica, al ser parte, no es que está haciendo una modificación necesariamente negativa, como hay alguna mirada de la obstaculización o de la contrapuesto, la cultura como contrapuesto a la naturaleza, en realidad, en principio no, porque al ser parte de la naturaleza nosotros, los seres humanos, pero como somos una especie que tiene inteligencia, lo que estamos haciendo en principio sería ayudar al desarrollo de esa naturaleza, ¿no? Sería como, en principio se podría decir que es lo que estamos hablando desde esa concepción del cultivar, de los procesos, del crecer, justamente, ¿no? y lo que habría que decir también de ese mito de buen salvaje y del Tarzán, eh, que en la realidad nunca se dio. O sea, Claro, el Tarzán además, solamente se dio en Disney, claro. pero Además, como hablar hay como algún un... que otro experimento Sí, que además sí, sí, se sí. comprueba que incluso en las capacidades neurolingüísticas, en su cuestión física neurológica, los chicos aislados Ujú. no desarrollarían. Porque también hay algo muy delicado allí y que tiene que ver con la paideia, Ajá. y es que a veces cuando la educación y la formación o el estímulo que puede hacer desarrollar el sistema neurológico no se atienden en un momento de vida determinado, ya no son recuperables. Ese es otro dato muy interesante, ¿no? Casi como aspectos de la desnutrición. Ah, ¿Por claro. qué es un crimen tan tremendo Se vuelve la algo crónico, desnutrición? digamos. Claro, exactamente. El no ayudar a crecer, cultivar Porque uno y que tenga dice, cultura un el ser humano se niño vuelve algo crónico. está mal alimentado. Claro, pero fíjate que volvemos a la metáfora tan conocida, ¿no? La planta necesita el tutor Sí, claro. en el estado naciente, ¿no? O cercano a la infancia de la Sí, sí, planta. sí. Porque si no, ya después, uy, creció torcida, bueno, enderezala y la quebrás. Bueno, de alguna manera, Qué buena metáfora. La verdad que es el muy buena niño de... metáfora y analogía esto. Y cómo giramos en torno a mismos temas, ¿no? Por lo menos de sentido de cultura. Sí, sí. Naturaleza, cultivar, eh, lo que ayuda a la realización del ser. Eh, Respecto a la desnutrición, también tiene que ver con eso. Yo digo, bueno, la pasó mal, es desnutrido. Bueno, lo resolvemos cuando crezca.
y hay Claro, cuestiones no atender al y hay proceso. cuestiones que ya no, Claro. ¿no? La importancia también y la urgencia a veces de algunas cuestiones. Bien, perfecto. O sea, hemos hecho todo un recorrido, desde el origen de la palabra cultura, centrándonos en ese origen y un poco tirando las redes hacia lo que es la concepción actual y ciertas concepciones durante la historia de lo que es cultura. Si te parece, podemos dejar hasta acá este programa, este primer intento de explicación o de puesta en común, al menos de un tema que nos interesa a todos, de alguna manera u otra, e intentamos darle esa ancla inicial para que después surjan preguntas, surgen otras posibilidades de explicación, ¿no es cierto? Claro, tendríamos que decir también, Pepe, entonces, que lo dicho en este programa es de alguna manera dicho con cierta creatividad por parte de nosotros, el modo de encarar los temas. Pero no hay ningún pensamiento nuevo, por lo menos en lo que yo digo, sino que tiene que ver con haber tratado autores de renombre y autores importantes que ayudan a pensar estos temas. Nosotros no hemos citado autores, no hemos nombrado. Claro, no. O sea, se ha hablado por encima de lo que esos autores Exactamente. han propuesto, pero sin nombrarlos. Sin Y, nombrarlos, este programa es deudor de todos los grandes claro, pensadores que justamente nos transmitieron en esa misión que tiene la cultura de la transmisión, interrogantes, pensamientos, cuestiones, reflexiones que nosotros claro. transmitimos ahora. Para aquellos que quieren profundizar en estos temas, saber, uy, esta idea me interesó, pero quién la dijo, de dónde Claro, fue un invento, qué sé yo, de dónde la sacó. claro, si quieren fuentes, claro, ahí Claro, está, exactamente. está bueno. El tema de ¿Qué las vamos a hacer fuentes ahí? las hay, porque como les digo, todo pensamiento de alguna manera es deudor de un pensamiento anterior, y las fuentes, para el que le interesa, se las podemos dar, les podemos sugerir lecturas en la descripción, nos consultan y ahí les pasamos algunos datos. ¿Qué decís? Lo que podemos hacer en todo caso es, si quieren contactarse directamente Ah, con Fernando o conmigo, podemos dejar las redes, nuestras redes sociales, Instagram, y también nos pueden escribir por cualquier duda, consulta o en los cualquier comentarios. propuesta, y también en los comentarios, evidentemente. Aprovechemos ese espacio que tenemos en YouTube, que es comentar. Estamos abiertos a escuchar todas las opiniones que se tienen sobre este programa, sobre la cultura Y y también bueno, para lo que se ha sugerir desarrollado, ¿no es temas. cierto? Y también, exactamente, Para si quieren sugerir. sugerir temas, estamos abiertos, por supuesto. Eh, una pregunta, ¿lo hemos pensado?